Hola, buenos días. Sean bienvenidos a la transmisión de la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía. Mi nombre es Javier Vargas. El día de hoy seré el moderador de la charla nombrada Experiencias estudiantiles en la filosofía, presentada en el marco de la celebración mundial por el Día de la Filosofía. Tenemos el gusto de escuchar a miembros de nuestra comunidad de partes de todo el país, como Ciudad de México, Guadalajara, Lagos de Moreno, Guanajuato, Guerrero y también de Querétaro, quienes nos van a compartir sus vivencias que tienen o han tenido en la carrera de filosofía. La charla tendrá un orden de presentación primero por cada miembro, los iremos presentando uno a uno, y posteriormente una segunda intervención aleatoria y finalizaremos con preguntas que tenga el público y reflexiones finales. Bien, ya enterados y con el gusto de haberlos presentado la charla, me permito presentar a la primera persona que el día de hoy nos acompaña. Ella es Valeria de Los Ángeles Colín Gómez y es de Michoacán. Adelante, Valeria. Gracias por la invitación. La verdad es que me cayó como perfecta, pues justo he tenido la oportunidad de que este semestre he hablado sobre mi experiencia como estudiante de en lo que es la licenciatura en filosofía durante un taller con el profesor Adam Pando sobre filosofía y sociedad. Para mi intervención, yo quisiera hacer una breve lectura de un pequeño párrafo en el libro de los portales de Laura Gallego. Asimismo, establecemos que todo estudiante deberá probar sus conocimientos en un proyecto final que será evaluado por el Consejo de la Academia tras su conclusión. Bajo tales circunstancias, se permite al estudiante emplear todos los útiles y herramientas propios del rango de maese para que su portal pueda ser examinado de forma conveniente. El estudiante cuyo proyecto obtuviera la aprobación del consejo será merecedor de ser llamado maese y ejercer el muy noble y digno oficio de los pintores de portales. Normativa General de la Academia de los Portales, capítulo 35, sección 23, epígrafe séptimo. Para mí, el haber empezado a estudiar filosofía es una experiencia que no solo me ha permitido saber sobre filósofos, sino también ir puliendo herramientas que a lo mejor y ya tenía previamente, como puede ser la de la oratoria. Y también ir adquiriendo algunas a lo largo de mi formación, como ha sido estas herramientas que me permiten hacer trabajos más pausados, más detallados, como puede ser las que he estado obteniendo en los seminarios de fenomenología del doctor Yeto Bravo. Considero que he mejorado bastante eh, como artesana del pensamiento, diría el doctor Pando, y estoy increíblemente agradecida de que tengo la oportunidad de ir puliendo estas herramientas, eh, de hacer esta licenciatura con personas que la verdad me han permitido construir una, unas bases bastante sólidas. No solo los profesores con los que estoy inmensamente agradecida, sino también con mis compañeros. Considero que compañeros como Uriel Pinada representan un ejemplo para mí y más o menos como eh, la maestría con la que veo realizar los proyectos es increíblemente admirable. Admito que me pone muy nerviosa estar ocupando este espacio y ver las caras de personas que son agradables como ponentes, como escritores. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Y creo que algo que me gustaría compartir de mi experiencia como estudiante es que no todo es color de rosa. He tenido momentos en los que también he sido rechazada por otros compañeros que, pues, a los que no les voy a dar ese foco, esa cámara.
pero ese sentimiento sí que merece su foco. Y yo comparto con algunas personas esa sensación de que no eres bienvenido en el aula. Eh, Hay ciertos profesores, compañeros que nos hacen sentir de esa forma y a esas personas que tienen comparten ese sentimiento conmigo, les quiero pedir que adquieran em, adquieran esa oportunidad como una oportunidad para retar y empezar a interrumpir y empezar a incomodar, que es un poquito lo que luego llego a ver en que hacen los filósofos en sus trabajos. Am, permites, yo sí considero que cuando se habla del yo, se habla de yo y mis circunstancias, un poco como lo rescata Sánchez Vázquez en esta idea de que mis circunstancias me producen, pero también yo produzco mis circunstancias. Yo me quedo muy con esa última parte para tener la sensación de que al menos en todas las clases hago una participación, ya sea interrumpiendo brevemente para poder expresar mis dudas o equivocándome para poder aprender y que me corrija alguien de los que están presentes durante la sesión de la asignatura, porque de mí depende que yo no me quede con dudas. De mí depende que yo esté presente en la clase, no nada más calentando el asiento, sino también participando en la conversación. Y la primera persona que se tiene que otorgar la palabra para hacerlo es uno mismo. Al menos así yo lo veo. Entonces, yo quiero pedirles, por favor, a las personas que nos lleguen a escuchar, que se den la oportunidad de interrumpir las clases con sus preguntas, con sus participaciones y que también lo hagan incluso fuera del aula, que se diviertan hablando de filosofía con otros. Yo tengo la fortuna de que tengo amigos con los que me puedo enfrascar en conversaciones sobre Séneca, sobre Platón y tengo la oportunidad de reírme de lo que voy aprendiendo. Estoy muy, muy agradecida por ello y estoy muy contenta de que hay personas que sienten que tienen ese apoyo en mí. Entonces, pues sí, con estos 5 minutos, perdón, era como el mensaje que yo quería dar. Te van a rechazar o te van a aceptar, pero mínimo vas a tener una respuesta a tus preguntas y tus participaciones. Y creo que eso es mega valioso. Y ya. Listo. Muchas gracias, Valeria. Al final nos vamos a reservar el diálogo para que podamos continuar. Prosigo con la siguiente personita. Ella es Alexandra Alfredo Pérez Hernández. Ella nos acompaña de Lagos de Moreno, Jalisco. Eh, muy bien. Adelante, Alexandra. Muchas gracias. Mi disculpa por no tener mi cámara activada, pero tuve un desperfecto justo al último minuto. Y bueno, creo que ya Valeria dijo algo muy importante, que es a veces las personas que incomodamos, que decimos cosas que estremecen lo preestablecido, solemos ser un poco relegadas a cierta esquina social, ¿no? Y justo yo preparando lo que iba a decir el día de hoy, pensaba en la experiencia que es romper este velo del no cuestionarse las cosas y que creo que sería tan beneficioso para nuestra sociedad. Y creo que también en eso radica la utilidad de una organización como la Comunidad de Estudiantes de Filosofía, la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, porque justo el deber del filósofo, de la filósofa, pues recae en que las personas cuestionemos nuestra realidad, no solamente social, sino también la individual y la privada, cuestionarnos a todos los niveles, ¿no? Y
Y justo en un mundo que nos quieren implantar como esta idea de no cuestionarse, de estas burbujas de cámaras de eco, por ejemplo, las redes sociales y todo esto, creo que el oficio, el arte de filosofar, pues debería ser como la prioridad número uno en todas las personas, ¿no? Entonces, como estudiante, pues tener esta experiencia tan enriquecedora y develar este tipo de, de experiencias y de conocimientos, pues abre la mente, ¿no? Y a una conciencia y decir, esto se debe de compartir. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Eh, Continuamos con la siguiente participante. Ella es Natalia Guadalupe Granado Sánchez y nos acompaña de Guanajuato. Adelante, Natalia. Hola, buenos días. Primero quiero agradecer a la Comefi por brindar espacios tan valiosos como estos. Y bueno, me gustaría empezando por compartir una pequeña cita que se encuentra en el libro Filosofía y Vocación, que fue producto de un seminario de filosofía moderna con José Gauss. Y justo es una parte del trabajo de Ricardo Guerra sobre la vocación filosófica. Abro cita. La filosofía se me ha revelado paulatina y gradualmente como una necesidad, como una manera de vivir, como una manera de ser, no como una posibilidad que se elige entre otras, con decisión y alegría, sino justamente con lo que hay que hacer, lo que no puede ser de otra manera, lo que nos exige renunciar a, sin conocer aún el valor o significación de esta renuncia a. Cierro cita. Creo que es una cita con la cual me siento muy identificada y creo que podría definir gran parte de lo que ha significado para mí estudiar filosofía. Justo ayer que estaba reflexionando un poco sobre qué iba a decir en este espacio, me daba cuenta que ha sido un camino pues bastante largo y bastante complejo, con muchos retos y desafíos. Inicié la licenciatura en 2020, entonces prácticamente llevo 5 años entre altos, bajos, entre que el sabático y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que podría decir mucho sobre esos años, pero en general, me gustaría contarles así muy brevemente algunas cosas. Primero, creo que lo que me llevó a estudiar filosofía fue que siempre he sido una persona muy curiosa. O sea, me interesa prácticamente de todo y como dice Jorge Trexler, de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Y creo que tenía muchas inquietudes con cuestiones de física, pero de pronto eran cuestiones de literatura. Entonces, un día me puse a pensar y me di cuenta que ciencias como lo es la biología, pues su limitante es la vida, la física, los fenómenos. Entonces dije, bueno, pues quiero hacer algo diferente y me di cuenta que desde la filosofía podía abarcar todo esto. Y sin la necesidad de irme a estudiar biología y después estudiar física y después estudiar otra cosa y así, pues en filosofía podía abarcar muchas cosas, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que me llevó a estudiar filosofía y desde luego fue muy complejo porque no es una noticia pues tan común para dar a nuestros familiares como decir, ay, quiero estudiar para ser abogado o quiero ser enfermera. Entonces, de pronto como el decir quiero estudiar filosofía sí llega a ser pues un poco conflictivo e incómodo, al menos así fue para mi familia, pero pues posteriormente lo fueron aceptando. Y pues cuando inicié la licenciatura me di cuenta que, justo como decían mis compañeras, hay muchas cosas que hacen que pues no sea, y yo creo que en todos lados, ¿no? Que no sea tan rosa el estudiar filosofía. Al menos aquí en Guanajuato me gustaría hablar de algo que me ha pasado, y es que pese a que estamos en siglo XXI, tengo compañeros que siguen pensando que una mujer no piensa como un hombre. Entonces es súper complejo tener que estar ahí, tener que demostrar que te has ganado tu lugar y que estás ahí por algo. Entonces es una cosa impresionante que dices, oye, estamos en 2025 y estudiando filosofía, ¿cómo puede ser posible que haya hombres que piensen esto?
Entonces creo que ha sido un desafío muy grande, pero también ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y tal y como lo dice Ricardo Guerra, creo yo que más que ser una elección, ha sido una necesidad, una forma que se me ha presentado para poder responder a muchas cuestiones, a muchas crisis. Y bueno, nada más ya para finalizar mi intervención. Yo actualmente me dedico a estudiar cuestiones de ética, política, biopolítica, feminismos. En especial trabajo el tema de feminicidio y trabajo con madres buscadoras. Soy alumna becaria de la doctora Liliana García con el proyecto Las Poquianchis, Cine Mexicano y Trata de Mujeres. Y a la par obtuve el premio Elena Torres Cuellar de este año con el ensayo titulado Madres Buscadoras en México, Cuerpo, Territorio y Resistencia frente a la Desaparición Forzada. Y creo que pues en eso ronda mi trabajo frente a la crisis, ¿no? Que estamos viviendo actualmente en México y bueno, yo más especialmente en Silao, que es mi municipio de origen, y creo que es como esta lucha por demostrar que la filosofía es una herramienta muy potente que puede apoyar para poder pues proponer algunas soluciones a largo plazo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por la participación. Continuamos ahora con nuestra invitada de Querétaro. Ella es Belén Ramírez Estrada. Adelante, Belén. Hola, muy buenos días a todos, todas y todes. También agradezco por el espacio. Siempre es bueno tener espacios así para escucharnos. Siento que puedo comenzar por ahí, ¿no? Con la escucha. A veces se nos olvida lo valioso que es escuchar, no solamente oír, porque escuchar creo que es atender a lo que la otra persona está poniendo sobre la mesa y qué mejor que en algo que nos hace en común, que es la filosofía, ¿no? En mi caso, mi trayectoria como estudiante en filosofía ha sido muy enriquecedora, la verdad. Siento que si vieran a la Belém de 16 años, no sé, no, somos personas muy diferentes. Y siento que la filosofía me ha hecho afianzar mi carácter, me ha hecho atreverme, me ha hecho sorprenderme. A lo mejor nunca termine de decir esa experiencia que me dejó mi maestra de la prepa. Yo con ella me maravillé muchísimo y por eso me interesó la filosofía, porque desde que ella llegó al salón, no solamente era lo que vestía físicamente, sino cómo lo vestía, ¿saben? Como su porte, su presentación ante el mundo a mí me dejó impactada. Y conforme fue pasando el tiempo en sus clases, la manera en cómo ella decía las cosas y toda esa inteligencia, justamente porque pues yo también tenía la idea de que pues calladita me veía más bonita, ¿no? Y en su momento pues yo era sumamente introvertida. Entonces ver a una mujer así como con esa expresión y con ese porte y con tantas ideas, yo dije, wow, o sea que calladita no me veo más bonita, sino que si hablo también puedo presentarme ante el mundo, también tengo algo que decir, también quiero ser escuchada, también quiero ser vista, pero no una visión, no sé, como nos pasa en la calle, ¿no? Que por el acoso demás, sino que realmente quiero aportar algo al mundo y quiero que me vean desde ese otro lugar. Entonces siento que mi trayectoria en filosofía ha sido, yo le llamo las vestiduras del ser, porque no solamente nos vestimos físicamente, sino que conceptualmente vestimos a nuestro ser. Y es como un trabajo, todo, un trabajo constante de estar afianzando esos conceptos en lo corporal, cómo nos seguimos presentando y moviendo ante el mundo. Y siento que eso es muy importante. Y, y bueno, ¿quién diría que me terminaría gustando la política por eso? Pero no una política amarillista y corrupta, ¿no? Sino una política consciente, quizá
simplemente de ser consciente de dónde estás parado, parada o parade, y que desde ahí te mueves y puedes hacer algo. Entonces siento que para mí la filosofía no solamente es conocer el mundo, sino abrirte mundo y saber que sí tienes algo que aportar y que es valioso. Entonces, creo que eso rescataría y que la verdad te terminan gustando cosas que nunca hubieras imaginado, pero siento que todo eso hace afianzar tu carácter, o sea, ya todo, la filosofía ya la ves en todas partes, ya es imposible que no que no te venga a la mente todo lo que has estudiado, lo que has visto, y siento que es muy fructífero. Entonces, bueno, pues eso rescato yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén. Eh, el siguiente es Fernando Gallardo López. Él nos acompaña de la UNAM, Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México. Adelante, Fernando. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. En estos días que estaba pensando qué decir, qué no decir, cómo presentarme, ¿no? Platicar un poco todo lo que había hecho, pues nacen muchas ideas, ¿no? Y uno piensa, ah, claro, voy a hablar de mi trayectoria, de mis dieces, de mis ensayos, de toda esta parte, ¿no? De la vida universitaria. Pero me di cuenta como en este proceso que gran parte de todo esto que he construido, de la belleza de esta carrera, y a lo que quiero abogar el día de hoy es la parte de la comunidad. Estuve pensando bastante tiempo sobre espacios como la Comefi, sobre espacios como la facultad, porque, y como lo dijo la compañera hace un momento, esta parte de ser como una comunidad, de encontrar un espacio para sentirse propio, donde tus dudas sean escuchadas, incluso validadas por otro, son cosas que rara vez suceden, ¿no? Yo también como que pasé esta parte de vivir en parte de la física, parte de las matemáticas, parte de las de ciencias de la salud, eh, y nunca me sentí como eh, parte de esta comunidad que ellos construían, parte de ellos, hasta que llegué a la filosofía y dije, wow, o sea, aquí existe un lugar donde mis dudas no son únicas en el mundo y donde no soy una persona que habla al mundo y el mundo no le responde. Al contrario, encontré compañeros, amigos, amigas que tienen dudas parecidas a las mías y se siente increíble poder decir, wow, alguien me escucha y no solo escucha mis dudas, sino también las responde y tiene las suyas propias que son igual de, entre muchas comillas, raras, ¿no? Cosas que al mundo no le parecen comunes, pero que empiezan a hacer eco en el otro y empiezas a decir, ya no estoy solo, ya no me siento con ese vacío en el alma y entonces la historia ya no es de ti contra el mundo, ¿no? Como este discurso que solemos tener a veces de jóvenes, al menos a mí me tocó, de, ah, no, claro, soy una persona que tiene que ir yo solo contra el mundo porque el mundo es el enemigo, ¿no? Casi, casi. Y esta visión muy trágica de la vida, de entender dónde estás y verte caminar como solo en el páramo, se convierte ya en una visión diferente. Me gusta esta imagen del infierno de Dante, de la Divina Comedia, donde Virgilio acompaña a Dante. Y a pesar de la trayectoria del lugar en donde están, la convivencia existe y es un viaje de dos, donde ambos se acompañan a lo largo del camino y se entienden, se conocen y exploran un poco no solo el lugar, sino también la propia vida donde tú existes. Y creo que es una de las cosas más increíbles que he aprendido en la filosofía, porque muchas veces me pasa, pienso más en los amigos que he hecho, la gente con la que he estado, que
que en lo que me enseñan en mi clase, ¿no? Porque pues claramente todos vamos a ver a Platón, a Hobbes, a Descartes y a Kant, pero el discurso cambia cuando hablas con gente, cuando puedes decirle al otro, yo aprendí esto, yo estoy leyendo esta otra parte, esta otra lectura, esta, estas otras materias, estoy viendo con este otro profesor algo totalmente diferente. Por eso, por ejemplo, también soy muy feliz y hice un poco énfasis en la parte soy parte de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, de la UNAM, porque esta libertad de cátedra que existe, que desgraciadamente soy muy ignorante en si existen otras facultades, pero al menos, o en otras escuelas, al menos aquí en la UNAM es bastante evidente, porque mientras yo tengo una clase, un seminario necesario en la carrera de contagiografías y gentrificación, hay otros compañeros que tienen el mismo seminario, pero es sobre, bueno, la misma materia que hay que cursar, pero sobre amor y muerte, por ejemplo, sobre Eduardo Nicol, sobre Freud, sobre eh, Kant, ¿no? Por ejemplo, sobre griegos. Y entonces, aunque cada uno vaya en su propia línea, al final del día llegas a la plaza central, el lugar de reunión, ¿no? En el caso de, de mi facultad es el Ágora o las islas, así se les llama el lugar, pues llegas y cada uno platica lo suyo y dice, yo vi esto en clase, yo esto y yo esto. Y aunque no es la propia clase, te puedes sentar y debatir, ¿no? Y existes con el otro. Igual, reitero, como Dante y Virgilio se acompañan conforme van avanzando el camino. Y aunque a veces el camino es horrible y dices, no manches, tengo que entregar 6 ensayos, tengo que hacer y deshacer y esto y lo otro, el camino, el camino del infierno, como en esta obra, se vuelve no mejor, no más fácil, pero sí se vuelve diferente y le da una visión hermosa a esta parte. Y eso es una imagen que me ha acompañado casi toda la carrera, que ha madurado con el tiempo y a quien tenga deseo de estudiar filosofía, ya sea joven o no tan joven como yo, les diría, háganlo, porque lo más hermoso de esto es poder decirle al mundo, no estoy solo. Y no solo eso, sino también decir, hay un mundo allá afuera que me escucha, que, que no, donde mi duda no solo es mía, y hay alguien con las mismas dudas que yo. Creo que es la cosa más increíble que he aprendido y que me ha hecho sentirme parte de una comunidad, de un espacio. Creo que es el mensaje más bello al que puedo abogar y al que nunca renunciaría, porque es donde he encontrado mis mayores y mis mejores amigos. Y que, no sé, muchas veces ahí es donde nacen las ideas más fructíferas. De hecho, uno de mis proyectos es un seminario de debate con la Facultad de Arquitectura. Y la belleza es esa, encontrar gente con la que estar dispuesto a hablar y que ellos estén dispuestos a escucharte. Siento que es lo más increíble que puede suceder en el mundo y a lo que yo le atribuiría estudiar filosofía. Sí a los autores, sí a las dudas, sí a esto, pero también el poder hablar con gente que tiene la misma cantidad de dudas o incluso más que tú. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Continuamos ahora con Uriel Pineda Carranza. Él nos acompaña de Michoacán. Adelante, estimado Uriel. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias a todos, todas, todos los presentes. Pues sí, efectivamente, yo los acompaño de Michoacán y comparto pues esta alma mater con Valeria. Venimos efectivamente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y creo que voy a desentonar un poco con lo que se ha estado diciendo porque si bien todas han sido encorazonadoras, todas estas participaciones y han sido pues una suerte de elogios o de odas,
o de enunciaciones a favor de la filosofía, yo quisiera centrarme en los aspectos académico-profesionales que podrías llegar a tener desde la licenciatura en filosofía, ¿no? Quisiera partir, digamos, de lo general a lo particular. Entonces, quisiera empezar con esa decisión que siempre se toma, o que por lo menos llega a cruzar por nuestra mente cuando decidimos estudiar filosofía, ¿no? Ese pensamiento de justamente decir, quiero estudiar filosofía, ¿no? Y pensar en un inicio a qué se refiere eso, qué estoy entendiendo por filosofía, qué es lo que pretendo hacer, ¿no? Aquí me gustaría hacer una pequeña paráfrasis a una obra de Fichte, donde, digamos, podemos tener un sentido común de toda la humanidad, de toda la vida, que no se nos presenta de manera inmediata o de manera desnuda, sino que siempre a través de mediaciones textuales, a través de escrituras, a través de experiencias, pero que es de la única forma en la que tenemos permitido existir, y que de esa manera la vida está enfocada a través de la filosofía, que nos sirve como una suerte de armadura conceptual para comprender en sí mismo este sentido, ¿no? Y podemos verlo como una oposición de la filosofía o del principio de la filosofía con este sentido común de la vida. Porque la filosofía, diría Huxley, es sentir una incertidumbre ante las cosas, querer cuestionarse las cosas, querer preguntarse incluso por lo que ya se daba por sentado, ¿no? Desde un inicio. Pero cuando queremos hacer esos análisis, cuando queremos encontrar esas cosas, luego nos encontramos con, pues sí, grandes autores, ¿no? Aquí ya dijeron, leemos a Platón, leemos a Aristóteles, aquí leemos a Fichte, ¿no? Pero se nos olvida en ocasiones, dice Kierkegaard, que es algo subjetivo, que en última instancia la cosa es subjetiva. Nuestra idea, nuestra verdad, la razón por la que seguimos es algo subjetivo. Y lo que importa en ese sentido es encontrar una verdad que sea para cada quien. Una idea por la cual queramos vivir y una idea por la cual queramos morir, ¿no? Entonces, quienes llegamos aquí sostenemos esa idea, por lo menos en alguna suerte de nivel de quiero estudiar filosofía, quiero que mi vida sea estudiar filosofía, quiero hacer filosofía. Pero esa pregunta por lo regular se encuentra con esta oposición más generalizada del público de, bueno, ¿y de qué vas a vivir? ¿O qué es lo que pretendes hacer en filosofía, no? Entonces, pues yo quisiera rescatar esos aspectos ya académicos que puedes empezar a tener desde la licenciatura, pero también esos aspectos profesionales, laborales, que se pueden empezar a hacer desde la licenciatura para que no se tenga esa idea de, bueno, es que vas a estudiar filosofía y vas a ser alguien que no trabaje o que vive en la pobreza o que no pueda vivir de eso, ¿no? Creo que en ese sentido es muy bueno lo que decía Fernando de este sentido de comunidad, porque justamente a través de la comunidad y a través de asociaciones como en este caso la COMEFI, se pueden hacer proyectos, se pueden hacer actividades que te ayuden a engrandecerte académicamente. Y pues por supuesto están todo lo que sucede en las universidades, ¿no? Los congresos, las jornadas, los coloquios, las ponencias, las presentaciones. Justamente Natalia nos daba una brevísima semblanza de cómo ha sido su trayectoria, que es asombrosa de su trayectoria, que justamente tiene que ver en cómo te puedes ir desarrollando desde la licenciatura en este aspecto que en muchas ocasiones se considera abstracto de la filosofía, pero que sin embargo tiene muchas aplicaciones, digamos, prácticas o por lo menos académicas, ¿no? A lo que por lo regular siempre se apunta es a hacer una suerte de publicación y digo, si bien es raro que hagas alguna obra por tu cuenta, que termines la licenciatura y ya tengas un libro publicado o al menos una parte en una obra colectiva, sí puedes ir desempeñando en, por ejemplo, hacer corrección de estilo, hacer corrección del formato, participar en artículos, enviar ensayos, hacer segmentos en boletines o en revistas de divulgación, que si bien no son iguales a las revistas de investigación, te pueden ayudar a hacer ese caminito, ¿no? Quiero rescatar, ya en ese sentido muy particular, mi experiencia, donde, pues afortunadamente, los trabajos en los que me desempeño los he adquirido gracias a mi trayecto por la licenciatura, ¿no? He sido efectivamente corrector de estilo, he sido editor de conferencias, presentaciones y materiales audiovisuales para facultades, universidades y editoriales independientes.
he obtenido becas, que pues también es algo a lo que se aspira mucho al momento de estar estudiando una licenciatura, pero también he sido pues docente, que es algo que creo que la mayoría vamos a tener que pasar en algún momento, y pues por supuesto, ¿no? He coordinado esos eventos académicos, he sido colaborador en varios stands y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, quisiera yo apuntar a que se puede tener o seguir esa verdad de querer estudiar filosofía, de querer leer filosofía, de querer estar en el ámbito de la filosofía, y que no solamente es una verdad por la cual vivir o una idea por la cual vivir, sino que también es una idea de la que se puede vivir, de la que puedes encontrar eh, cosas, ya sea académico-profesionales, en las cuales desempeñarte desde la licenciatura. Y pues digo, creo que aquí las personas del colegio profesional nos pueden hablar un poco más al respecto, pero que sin duda alguna es una área muy bonita desde la cual puedes tener justamente estas dudas que señalaba Fernando, estas vivencias que ya señalaban desde antes, eh, todas estas cuestiones de sentirse pertenecientes a una comunidad, de aun cuando se tuvo un vaivén por otras áreas, ya sea de la medicina o de la salud, como señalaba Fernando, o cuando te has visto tan transformada como persona, como que decías, como Belén, que ya no te reconocías con la persona de hace unos años y que ahora tenías intereses en política u otras cuestiones, o sea, en globo. Puede ser una verdad por la cual vivas, pero también una idea de la cual puedes vivir académica y profesionalmente. Creo que esa es, a grosso modo, la idea que me gustaría transmitir. Gracias. Te agradecemos mucho, Uriel. Ahora damos paso a nuestro siguiente expositor. Él es Felipe Daniel Salas Uribe y nos acompaña de Guadalajara. Adelante, Felipe, por favor. Pues, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no, buenos días para ustedes, disculpen. Pues mi experiencia y lo que quiero compartir va más por la línea de lo que compartió Uriel. Yo la verdad estoy muy agradecido porque desde la preparatoria que comencé con este interés arduo por la filosofía, estuve en contacto con distintos investigadores y distintos profesores que me ayudaron a ver cómo es que uno puede hacer una carrera de provecho en la filosofía y no solamente decantarse por este amor profundo que le tenemos, que lamentablemente no es suficiente en este mundo en el que vivimos, ¿no? Y pues yo quisiera compartir esto pues en la misma línea de cómo es que nosotros aspiramos mucho a becas y aspiramos mucho a compartir conocimiento y a generar redes de conocimiento, a generar distintas comunidades tales que nos pueden llevar a tener oportunidades académicas increíbles como lo es realizar intercambios en otros lugares o estar en colaboración directa. Y una de las cosas que a mí me parece hermosa de esta disciplina es el hecho de que la edad deja de importar cuando uno está haciendo filosofía. Uno, a pesar de estar en la preparatoria o a pesar de estar comenzando la licenciatura o terminándola, puede estar en una misma comunicación de respeto y de intercambio de ideas con personas que llevan ya bastantes años, incluso el doble de nuestras vidas en nosotros en esta disciplina. Y eso, pues, me parece que muy pocas áreas fuera de las áreas que se dedican al conocimiento lo tienen. Es una chulada tremenda también esta oportunidad que tenemos de conectarnos con distintas personas de distintos estados, de distintos lugares, de permitirnos reconocer que no estamos solos en el mundo, sino que estamos unidos todos aquí juntos, es una chulada también. Pues uno se encuentra, yo por lo menos me encuentro afortunado de poder dedicarme a esta vocación o poder estar intentándolo por lo menos. Y pues la verdad es que yo a veces no veo tanto un amor a la filosofía, sino yo a veces lo siento más como una maldición, que tengo tanta inclinación hasta esta disciplina que simplemente no es como que tenga la opción de hacer otra cosa, sino es que hay algo en mí, la cosa que yo soy, el humano que yo soy, va a ser filosofía o no voy a ser yo. Y creo que ese sentimiento lo podemos compartir la mayoría, de decir que simplemente estamos como conectados a esta disciplina por alguna razón metafísica, espiritual, mística, como lo quieran observar. Y pues nada, termino de nuevo diciendo que me encuentro afortunado de poder pertenecer a una comunidad muy grande de filosofía como es Comefi y
también agradecido de poder llamar a las universidades en las que he estado como algo así como una segunda casa, de poder ser recibido por las personas que hacen filosofía también, por esta conexión más allá de lo social en la mayoría de casos. También pues hay que reconocer que hay cosas malas, pero pues sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Ahora continuamos con la presentación. Nuestro delegado de Guerrero, él es Luis Joel Chávez Santana. Bien, qué gusto que hayas podido llegar. Te cedemos la palabra a Joel. Bueno, una disculpa, es que estoy aquí en la facultad. Tengo ahorita un compromiso, pero igual voy a estar con ustedes. Entonces, yo quiero comentar la parte de la experiencia como estudiante desde el filosofar, desde una negatividad material, es decir, una situación complicada, como verlo en este sentido de que, bueno, les voy a poner un dato para que dimensionen la situación de mi contexto guerrerense. Y bueno, en el 2024 se hicieron estadísticas donde Guerrero salió como el segundo estado más pobre de todo el país. Entonces tenemos el 58.1% de personas que están en la situación de pobreza. Entonces, hasta cierto punto es lo que yo veo, es lo que está en mi contexto y es parte también de lo que yo experimenté en mi vida como estudiante, ¿no? Entonces, quiero platicar un poco sobre esto, qué tan difícil es filosofar desde Guerrero, desde este contexto algo delicado, preocupante. Entonces, bueno, para empezar, quiero visibilizar que aquí en Guerrero, hasta cierto punto, no hay como que buenas oportunidades o no hay muchos enfoques donde uno se puede especializar o tenga como que una mirada más amplia, ¿no? Yo he escuchado que aquí algunos colegas hablan de que en sus universidades hay especialistas en fenomenología, en ontología, y hay más especialistas, ¿no? Pero si yo les digo aquí en mi facultad que se trabaja, o sea, es muy limitado y hay muchas carencias. Desde los años 80 o 90 seguimos con la misma línea que es este marxismo. Entonces, hasta cierto punto es lo más o lo que tenemos aquí. O sea, hay maestros que sí tienen enfoques, pero no hay como una cátedra, no hay como un seminario permanente, no hay como que algo muy consolidado, no algo fuerte, una línea. La única línea fuerte hasta cierto punto sigue siendo el marxismo. Entonces, podemos tener polémicas, disgustos, porque hasta cierto punto es un tipo de marxismo, de todos los marxismos que existen, ¿no? Entonces, de todos los enfoques o líneas. Y entonces hay carencias en el sentido de la investigación, de dónde especializarnos, o si tenemos otro gusto de conocer, por ejemplo, la cuestión fenomenológica o otra parte, pues no podemos, porque no hay, y no hay, y aquí ya lo reflexiono con una reflexión ya como egresado, de la cuestión también monetaria, ¿no? La cuestión de que, bueno, si hay maestros especialistas, se les tiene que también pagar de una forma más o menos que se puedan sustentar, ¿no? Y a veces la universidad o la facultad, como está en crisis, también no puede darse la oportunidad de esa parte. Entonces, todo esto se acumula también con el fenómeno de la pospandemia. Después de la pandemia hubo muchas complicaciones aquí en Guerrero y entonces después de la pandemia estuvo muy apagada la situación, también hubo muchas bajas, de hecho una generación nos salió por completo de filosofía, entonces es muy complicado estar estudiando filosofía con estas circunstancias, ¿no? De carecimiento, porque tenemos muchas carencias aquí. Entonces, yo quiero visibilizar y compartirles esto, ¿no? Que por lo menos ya como egresado y ya perteneciendo a la comunidad, yo me considero muy agradecido y considero que Comefi sí nos ha brindado, por lo menos a los que han estado aquí en Guerrero tratando de interactuar con ustedes, nos hemos llevado muy buenas experiencias. Apenas tuvimos aquí a Juan del Colegio Profesional y ya después de salir de su ponencia todo era líneas. Entonces, es muy, muy agradable. O sea, para mí me ayudó mucho a crecer
en el sentido académico y en el sentido personal. Y yo estoy pues muy agradecido con ustedes, con Comefi, con el Colegio Profesional, de podernos brindar ahora sí, pues tratar de resolver estas carencias que tenemos aquí, ¿no? Con ayuda de Comefi, porque Comefi veo que hay varias personas que trabajan muchos temas y que ya son muy contemporáneos y pues ya le han dado su parte rigurosa, ¿no? Entonces, yo lo que quería comentar era eso, que aquí en Guerrero pues filosofamos desde, pues sí, desde carencias y gracias a Comefi hemos podido resolver esta parte y esperemos que sigamos trabajando esta cuestión y pues muchas gracias también por abrirnos esta oportunidad y que exista este tipo de comunidades para poder seguir dialogando. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Joel. Ahora sí continuamos con la presidenta del Consejo Nacional, Brenda Noemí Reyes Méndez. Ella es de la UNAM y ahorita presidenta. Adelante, Brenda. Bueno, saludo a todos. Soy Brenda Noemí Reyes Méndez, actual presidenta del Comité Ejecutivo que representa a la comunidad mexicana de estudiantes de filosofía. Y también quiero hacer una mención importante a Javier Vargas, que es con quien he trabajado ya bastante tiempo, y agradecerle también la iniciativa de este conversatorio sobre experiencias estudiantiles en la filosofía. También agradezco la participación de Luis Cortés, destacado investigador y director del Colegio Profesional, que se encuentra aquí presente, y también a todos mis compañeros delegados de cada delegación y sección de Comefi que aceptaron la invitación de unirse, de sumarse a este conversatorio para explicar un poco más de sus vivencias pues sí, en el ámbito estudiantil de la carrera de filosofía. Bueno, yo he escuchado que no todo ha sido miel sobre hojuelas, también han pasado cuestiones desafortunadas. Por ejemplo, allá con la intervención de nuestra compañera Natalia, que en su localidad, en su latitud, hay personas que sigan pensando que las mujeres no están al nivel de los hombres en cuestión de pensamiento. Se me hace todavía una cuestión muy aberrante, sobre todo que, ay, no me puede entrar en la cabeza, es una cuestión que me enoja, pero bueno, todavía falta mucho camino para que se deslinden de estos micromachismos y machismos, pero también me hace ruido que la cuestión de nuestras circunstancias hacen que los caminos de la filosofía y de los mismos estudiantes sean diferentes. Y me da muchísima tristeza también que por más que las universidades quieran tener un mejor nivel académico en cuestiones de rigor, a veces las universidades no pueden y no reciben tanto apoyo por parte de los estados. Por ejemplo, eh, me, en la cuestión de las bibliotecas, donde se supone que está almacenado todo el conocimiento y así, algunas bibliotecas de ciertas universidades no están completas o no tienen muy buenas traducciones o utilizan este, editoriales que no son rigurosas, y eso también es un problema, pero en otro sentido cae en un elitismo del conocimiento. Entonces, eso es un problema, pero también como estudiantes y aguerridos, pues está la opción de los PDFs, de los libros digitales que están al alcance de todos y son, sí, libres, pero también con ciertas restricciones. Entonces, ese es otro problema del que me he dado cuenta, que son limitaciones que los estudiantes tienen en sus universidades, en sus facultades. Y bueno, yo hablo desde mi privilegio porque acá en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, afortunadamente tenemos un acervo muy grande de filosofía,
pero sobre todo filosofía europea y no tanto filosofía como mexicana o nacional, filosofía de pueblos originarios y esas cuestiones se reservan a los institutos, a bibliotecas especializadas, pero todo se concentra en un mismo campus. Entonces, eso es una cuestión sí de privilegio, pero también de lucha estudiantil, que, bueno, como sabrán, hubo una huelga estudiantil allá por 1990, y si no me equivoco, para defender la autonomía universitaria y pues se logró. Ahora es pública, libre, pública. Bueno, pero también otra cuestión que me gusta resaltar es que a veces el proceso estudiantil no siempre es lineal. A veces no depende tanto de nosotros, de que sí queremos aguerrirnos a esta investigación filosófica, a esta investigación rigurosa, sino también va de la mano de nuestra salud mental, nuestra salud emocional y esas cuestiones. Eh, Hablo desde mi experiencia. Eh, no fui una alumna destacada, una alumna ejemplar en la carrera. Este, reprobaba, pero no porque quisiera. O sea, me estaba atravesando una situación emocional terrible para mí en esos años, que ahora lo veo en perspectiva y digo, se resolvía muy fácil. Pero en esos años uno como que no tiene tantas herramientas emocionales ni la inteligencia emocional para sobrellevarlo. Entonces, todo ese cúmulo de emociones y de tristeza y tal vez depresión me llevaron a desatender la carrera y perder muchos años de estudio, muchos a reprobar, a no tener ni siquiera la fuerza de seguir leyendo y de sacar mis ensayos, sobre todo porque ahí va la parte de la inseguridad que uno trae, al verse y al compararse con demás compañeros, que son compañeros brillantes, con un sentido muy agudo, muy lógico, riguroso, que incluso hay compañeros que ya saben, o sea, que han leído más que tú y tú apenas vas en nivel uno y ellos ya están en el nivel 9. Pero sí me gustaría recalcar que nuestro proceso no es lineal, nuestro proceso sí depende de nosotros, pero también de no autoabandonarse, porque muchas veces en la carrera uno se abandona por cuestiones de inseguridades, tus mismas inseguridades. Bueno, afortunadamente pasé de ese obstáculo de la inseguridad y de una ruptura emocional que me llevó horrible. Y ahora, y se transformó a una cuestión académica ya más rigurosa, que me enseñó a tomarme las cosas en serio, a tomarme las cosas eh, con el nivel de exigencia, y también me di cuenta que podría lograr las grandes cosas, si bien no, tal vez no siendo la mejor investigadora, pero sí aprendiendo de los demás y aprendiendo de mis errores, que eso muchas veces eh, lo pueden tomar como a mal de, oh, es que siempre me equivoco, no, no puede ser. No, yo les invito a que aprendan de sus errores y digo, sí, me equivoqué en esto, ya sé que no voy a hacer, ya sé que esto me va a llevar a esta consecuencia, y disfrutar de esos errores, aunque suene muy cliché y todo eso, pero no, sí, uno aprende bastante de sus errores y hacerse responsable de sus acciones y de lo que no hizo y de lo que sí va a hacer. Esa es una invitación. Ahora, sobre la trayectoria bueno, en términos de terminar los créditos, después de esa ruptura yo logré a subir mi promedio, y en retrospectiva fue un cambio muy, muy significativo para mí, porque me hizo darme cuenta que sí sé hacer las cosas y que sí puedo lograr entregar un ensayo de calidad, incluso hacer
investigación muchísimo más rigurosa que otros investigadores y activar intuiciones metodológicas, intuiciones sobre rastreo y formarse su propio método. Eso es algo que te ayuda muchísimo cuando aprendes de tus errores. Ahora, en la cuestión de los servicios sociales, eh, pues también uno se decepciona, ¿no? De que algunos los explotan, otros no, otros no les enseñan tanto como quisieran, a otros servicios les dan beca, pero a otros no. Pero creo que esas comparaciones tampoco sirven cuando aprendes a ver por ti mismo, bueno, aprendes a ver qué puedes absorber que otros no pueden y que eso que otros no pueden, tú lo puedes enseñar y lo puedes compartir, porque eso de, también lo he visto que muchos en la carrera, bueno, acá en la Facultad de Filosofía y Letras, son muy cerrados en cuestión de compartir conocimiento. Entonces, este espacio al cual llegué, a la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía en 2022, me hizo entender que la comunidad, entendido como familia, no en una cuestión de comunidad de Fernanda Navarro, pero sí en una cuestión de familia, nos puede ayudar a formar vínculos académicos, amistades, incluso una cuestión de hermandad, fraternidad, hermandad, porque así nos damos cuenta que no estamos solos y que cada uno vive sí, sus situaciones, ya sea con, y lo voy a enunciar, que muchos padecemos o padecen de dificultades emocionales, trastornos mentales y que desafortunadamente los medios y los recursos no siempre llegan a nosotros, por los cuales tampoco algunos no pueden ser tratados eh, psiquiátricamente. Esta es una cuestión eh, desafortunada de nuestro contexto mexicano, porque el nivel de la salud acá en México no es tan chido, sobre todo se descuida la cuestión de la salud mental y yo los invito a que reflexionen sobre este punto porque es algo que les va a ayudar a desarrollar inteligencia emocional y también a no tomarse las cosas tan personal y también a saber defenderse de personas, de profesores que hacen abuso de poder, abuso académico y abuso emocional en esta cuestión, en este ámbito, porque yo sí lo he visto, el mundo de la academia es muy salvaje, es muy salvaje, por lo menos acá en mi institución, y es una lucha de egos, lo digo así tal cual, lucha de egos, pero también hay que saber sobrellevar las cosas y como somos jóvenes, tal vez no tenemos el mismo callo que personas de 50, 60 años, pero sí podemos ofrecer panoramas frescos, panoramas innovadores, una actualización de conocimientos. Entonces, esta también es una invitación a que ustedes no se comparen con la trayectoria de tal vez un personaje de la talla de, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama este señor? De Enrique Dussel, por ejemplo, que, que se nos ha ido también, pero sí, ser curiosos, muy curiosos, y también a aprender de sus errores. Entonces, con esto cierro mi intervención. Me gustaría decir más, pero por cuestión de tiempo, y creo que ya me extendí demasiado, lo dejo aquí a que reflexionen sobre la salud mental, a no tomarse las cosas personal, a aprender de sus errores y también a seguir investigando y cultivándose a sí mismos, porque de nosotros depende
qué tanto podemos impactar en la sociedad y qué tanto no está en nuestras manos. Y bueno, hasta aquí lo dejo, Javier. Le cedo la palabra a los siguientes ponentes para no quitarles mucho tiempo. Sí, muchas gracias, Brenda. Igual te puedes, lo que tienes todavía guardado lo puedes poner, ¿no? Para finalizar esta primera etapa, concluimos con nuestro director del colegio profesional, Luis Adrián Rodríguez Cortés. Adelante, estimado Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer compartir con ustedes este espacio, el cual por supuesto agradezco. Le tengo estima muy grande a todos y todas quienes nos acompañan en este momento, que me parece esencial y muy importante. Uno de mis profesores de la licenciatura, el doctor Rodolfo Maximino Fernández y Díaz, decía que aquel que filosofa con nosotros se juega con nosotros el sentido de su vida. Y en ese sentido es una especie de espacio ritual estar aquí con ustedes mostrando nuestra fragilidad, pero también los vínculos a partir de los cuales podemos hacernos fuertes juntos. Y eso lo aprecio, es lo que ha buscado la comunidad mexicana de estudiantes de filosofía, ofreciendo espacios más allá de las universidades y de las limitaciones de las instituciones específicas en los que cada uno de los compañeros se encuentra para ampliar sus perspectivas. Y justamente me parece que ese es el trabajo de la filosofía, ampliar nuestras perspectivas con el fin de constituir un sentido de la vida propio. En muchas ocasiones se menciona cómo es posible que uno repitiendo a un filósofo o a una filósofa puede considerarse como un filósofo a su vez, como un pensador auténtico y original. Bueno, esto sucede porque los conceptos de los cuales nosotros nos enriquecemos en las obras de autores y autoras diferentes, algunos consolidados, otras no, nos dan los ojos para ver nuestra realidad. No suplantamos nuestra realidad por la suya, sino que a través de sus conceptos podemos ofrecer una nueva lectura y una nueva perspectiva a nuestra realidad. Eso me parece que es esencial en la formación en filosofía. Y sin embargo, podemos preguntarnos, ¿quién es el filósofo? Yo les hablaba hace un momento de este gran mentor que tuve en la licenciatura en filosofía, el doctor Rodolfo Maximino Fernández y Díaz, y él tenía la bella costumbre de presentarse en todos los eventos de la COMEFI, en ese entonces se llamaba CONEFI. Él fue doctorado en Lovaina, su asesor de tesis fue Paul Ricoeur, y el doctor Rodolfo Maximino Fernández y Díaz, antropólogo, filósofo, también era doctor en educación. El alumno de Paul Ricoeur, alumno destacado de Paul Ricoeur, siempre se presentaba como estudiante de filosofía. Y cuando yo escuché que él se presentaba como estudiante de filosofía, yo me preguntaba, entonces, ¿yo qué soy? Y justamente de esta manera es como aprendí a valorar la figura del estudiante. ¿En qué momento podemos decir que somos filósofos? Eso no nos corresponde a nosotros y seguramente debería importarnos poco. Pero ¿por qué estudiamos filosofía? ¿Por qué le damos un valor al estudio de la filosofía? Porque consideramos que palabras como la verdad, como la justicia, como la libertad, tienen un significado que trasciende a nuestros contextos particulares. Lo buscamos y nos entregamos a esa búsqueda. Y de alguna manera eso contribuye a establecer nexos entre nosotros que estamos aquí presentes. Y por eso se dice que filosofar es jugarnos el sentido de la vida. Por ejemplo, yo decidí estudiar filosofía desde que iba en quinto de primaria. Cuando iba yo en quinto de primaria, una profesora con el porte de lo que ya nos han hablado alguna de nuestras compañeras, Belén en específico, con su porte gallardo y siendo, digamos, mi autoridad epistémica de quinto de primaria, nos dijo que la filosofía era el amor a la sabiduría. Y en ese momento yo me sentí flechado. Y teniendo yo en mi joven mente infantil, los problemas de los niños son problemas muy importantes, fresco el atentado contra las Torres Gemelas, trataba de resolver en mi cabeza cómo era posible que pudieran darse ese tipo de fenómenos en el mundo, porque yo tenía mucho miedo. En ese momento yo sentía que el mundo se iba a acabar si no le daba un sentido al problema que
en el cual yo estaba inserto y el cual estaba, para mí, acabando con el mundo tal cual como lo conocía. Necesitaba constituir un nuevo sentido de vida. Y tan es así que escuchando estos relatos al respecto del vínculo entre el Islam, el cristianismo, el contexto cultural de Occidente, yo me dediqué a la filosofía de la religión para poder ofrecer una respuesta a ese problema que surgió en mí desde que era niño. Entonces, a veces, estudiar filosofía es reconciliarse con sus inquietudes infantiles, lo cual muestra la manera de ser íntegra del ser humano y no fragmentada. Y justamente para mí, estudiar filosofía ha sido un ejercicio de coherencia. La mayoría de ustedes ya saben que Immanuel Kant es mi autor de cabecera. No tengo un adorno en mi casa que no sea un bonito retrato que me regalaron de Immanuel Kant. Immanuel Kant decía que el trabajo de la filosofía a veces es despojarnos de errores, aunque sean viejos y queridos errores. Estudiar filosofía es un llamado a la congruencia, es un llamado a la sinceridad, es un llamado al compromiso con la verdad y con la justicia. Y quienes se entregan a este modo de vida merecen todo mi respeto. Al respecto del estudio propiamente en la licenciatura en filosofía, yo siempre lo he dicho de una manera muy cínica. Uno puede obtener la licenciatura en filosofía, inclusive puede obtener un trabajo de docente o un trabajo con la plaza de filósofo, sin que en realidad haya comprendido o problematizado grandes conceptos. Ciertamente transitar por la carrera es relativamente fácil, pero la manera personal en cómo la filosofía nos interpela a cada uno de nosotros, eso no se puede fingir y eso tampoco se puede aprender. Es una actitud que se desarrolla y la cual desde mi punto de vista merece el máximo respeto. Ahora, ¿quién es el filósofo o filósofa? Ya que esa pregunta ronda por mi mente, yo suelo decirlo de esta manera. Si la filosofía es el amor a la sabiduría y el filósofo quien ama a la sabiduría, entonces de nada sirve definirnos como filósofos o filósofas si realmente no ejercemos ese amor. Y cuando alguien me pregunta, ¿se puede trabajar de filósofo? ¿Se puede trabajar de filósofa? Yo siempre respondo, entonces para ti se puede trabajar como marido o como esposa, ¿no? Si entendemos que ese vínculo de amor no es una profesión, no es una especialidad, entonces, ¿por qué cuestionar si la filosofía lo es, no es cierto? Por supuesto que la filosofía nos da herramientas muy específicas. Yo agradezco mucho la exposición de Uriel, la exposición de Felipe, que fueron exposiciones que nos mostraron justamente ese ámbito pragmático de la filosofía. Inclusive actualmente la educación tiene esa característica. Por ejemplo, en Puebla, ahora sabemos que se ha convertido como en la catedral de la fenomenología y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque la educación actualmente funciona de esa manera. Formas especialistas, obtienes recursos y te posicionas a nivel nacional e internacional en una línea de investigaciones. Eso es excelente, pero eso es filosofía y justamente cuestionando las instituciones universitarias, no porque sean negativas, positivas, pero sí porque suelen ser insuficientes para la formación filosófica, es que existen este tipo de espacios para ampliar nuestras perspectivas y poder dedicarnos en comunidad al ejercicio filosófico. Gracias, es lo que yo tengo para comentar. Muchísimas gracias, Luis. Excelentes exposiciones las de todos. Voy a remitir a hacer una breve síntesis antes de entrar al siguiente, la siguiente etapa. Pues bien, el haberles escuchado, pues encontramos que el estudiar filosofía pues es correr con obstáculos y saltos, pero también es una experiencia llena de alegrías y emociones. Nos han traído citas textuales tan emotivas, frases que hemos escuchado como que la filosofía es una guerra. Esto nos identifica claramente con que el estudiar una carrera en humanidades es difícil, pero también nos llena de convicción de que somos las personas que buscan el cambio, que quieren darle vuelta a las circunstancias. Estas mismas condiciones son por las que nos visualizamos en un estado de guerra.
contra lo dogmáticamente establecido. También oímos que la filosofía tiene relación con el cuerpo mismo, porque el ser se cambia de vestiduras. Eh, Esto nos remonta a pensar que no estamos hechos para siempre de una tal forma, sino que la filosofía nos da pautas para cambiarnos a nosotros mismos. A su vez, que de la misma manera no nos transformamos en aislado o por separado, sino que nuestro discurso cambia porque escuchamos al otro, porque el otro nos entiende. En filosofía no nos sentimos aislados, ya que encontramos a otras personas que nos ayudan a cambiar. Y más importante, saber que no estamos solos contra el mundo en nuestras dudas, sino que juntos somos una comunidad de dudas. También escuchamos una perspectiva dentro del mundo académico, pues para saber que no es tan fácil. No hay que tirarle alabanzas, eso no es todo, sino que también escuchamos que la filosofía es vivir de la incertidumbre o en la incertidumbre misma. Eso nos hace llegar a estudiar pensadores que le pueden dar sentido a nuestra existencia, a nuestra forma de vida, a nuestra forma de ver las cosas. Sin embargo, nuestras ideas son solo eso, ideas, pero que en lo práctico no nos puede llevar a un desarrollo, sino que se deben buscar los medios para que la filosofía se conecte como una carrera que tenga salida laboral y no solamente académica. No una idea de la cual vivir, sino una idea de la cual poder vivir. Y saber que hay quienes comparten, diría yo, que todos, este objetivo, no solo del desarrollo intelectual, sino de procurar un desarrollo laboral. Aunque sin descartar que el estudiar filosofía otorga actividades académicas que nos permiten desarrollarnos. Pero nuestra protesta para seguir pidiendo la dignificación del trabajo, pues sigue en pie. Para no tomar más el tiempo, ahora cedo el micrófono, levante la mano para quien quiera participar en una segunda etapa, bien para decir algo en relación, algo que se le haya venido a la mente, que les detonó con base en lo que alguien más dijo. Bien, sí, adelante Alexandra. Muchas gracias. Justo pensaba en la mañana, hablaba con mi padre, que es sociólogo, y justo hacía una reflexión sobre el destino de lo que podríamos llamar nuestra, aunque tendría que tener muchos asteriscos, ¿no? Civilización, pero en el sentido de la época de la inteligencia artificial. Es decir, algo que a lo mejor a mí se me escapó es el reto de ser estudiante en una época en donde tenemos, por así decir, el fruto de la tentación más grande, que es una herramienta que se vende como algo que es capaz de hacerlo prácticamente todo y que pues al final solamente se obstaculiza con el, pues sí, el proceso de aprendizaje se convierte en algo obstaculizado, ¿no? Y hace una semana, una serie de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en mi universidad, en la Universidad de Guadalajara, daban una mesa redonda en la que se trató también el tema de qué hacer como comunidad universitaria, y yo lo extiendo, qué hacer como comunidad de estudiantes de filosofía, pues ante este tipo de avances tecnológicos, que a veces la tecnología avanza, pero pues este tipo de, por ejemplo, la preparación de los profesores y de distintos académicos no avanza tanto ante este tipo de retos. Estoy generalizando, ¿no? Claro está. Y cómo, eh, y yo lo quisiera plantear incluso como una pregunta a todo el mundo, pues la inteligencia artificial se ha instalado como una forma de, pues ya no voy a reflexionar porque ahora tengo una maquinita que me responde todo como una lámpara del genio, ¿no? Entonces, como dije en mi primera intervención, el rol de la filosofía y de sus practicantes es
el pensamiento crítico e instaurarlo en las sociedades. Y yo quisiera ver sus perspectivas ante este nuevo reto que es esto, una inteligencia artificial, entre comillas, potente, pero ni siquiera que lo es tanto. Bien, muchas gracias por tu participación, Alexandra. Eh, yo quisiera decir algo antes de darle la palabra a Luis Adrián. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es importante señalar aquí que la filosofía aquí nos puede ayudar en el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque yo he escuchado debates en esto de que se le llama la guerra cognitiva o delegación cognitiva, pero precisamente cederle esta tarea a la inteligencia artificial y ya no hacer trabajar nuestra mente. Yo creo que el papel o lo que ellos están buscando con lo que llaman gimnasios cognitivos, que es para poder que la gente no, si ya hay un rezago en la sociedad, se podría decir cognitiva, que logre ejercer o ejercitar, mejor dicho, esta capacidad. Y ahí es donde los filósofos tenemos que decir, está la filosofía, ahí está la filosofía y seguir mostrando que creo que esa sería mi perspectiva. Bien, ahora sí damos paso a Luis Adrián, pero bueno, también si alguien quiere continuar, puede levantar su mano y para continuar la charla. Muchas gracias. Adelante, Luis. Muchas gracias, Javier. Excelente tema que propuso Alexandra para que reflexionemos en conjunto. Efectivamente, la inteligencia artificial es una herramienta que viene a trastocar muchas de las dimensiones en las que nos desarrollamos, sobre todo como estudiantes y de alguna manera también profesionales en escritura. Yo lo he comentado con mis colegas, la manera en cómo evaluamos como docentes de filosofía tiene que cambiar, porque el concepto de producto en la filosofía es distinto al que existe en otras ramas. Por ejemplo, si nosotros nos dedicáramos a la producción automotriz, el producto a partir del cual evaluaríamos a nuestros estudiantes es con un motor, con un nuevo diseño de auto. Sin embargo, cuando nosotros sabemos que nuestros estudiantes están reflexionando críticamente, cuando sabemos que están pensando filosóficamente, cuando nos entregan un ensayo al respecto, no. Cuando nos explican el concepto de memoria de un autor, no. Realmente el pensamiento crítico es una instancia que difícilmente se puede evaluar con criterios cuantitativos y eso es un problema para las instituciones educativas actuales y no lo podemos dejar pasar de largo. Me parece que la inteligencia artificial tiene al menos ese beneficio, que va a mostrar la problemática de tratar de cuantificar los productos dentro de filosofía. Ustedes saben que existe el CECITI, anteriormente CONACYT, que te evalúa por producción en términos de papers y eso genera el rango de quienes nosotros consideramos los filósofos mexicanos, porque son quienes más publican. Pero realmente la filosofía, como ya lo he tratado de argumentar, no se puede cuantificar en calidad a partir de ese tipo de producciones. Y lo mismo sucede curiosamente en el ámbito del arte. Cuando las personas me dicen que actualmente ya no se necesita el artista, porque el arte lo produce la inteligencia artificial, yo suelo responder que lo importante en el arte no es el producto, sino el proceso de transformación del artista. Ese proceso de transformación del artista siempre es un proceso personal en el cual haces partícipe como artista a la comunidad. Entonces, el arte es el producto de la inteligencia artificial, pues no lo es, así como no lo es tampoco un ensayo filosófico. Ahora, tampoco podemos escapar a retroalimentar nuestra potencialidad de reflexionar y de conocer por tenerle miedo a la inteligencia artificial, lo que se denomina como la cuarta era industrial o la cuarta revolución industrial, implica nuestra relación con los teléfonos inteligentes. Y eso, o bueno, inclusive también nuestra capacidad de comunicarnos aquí ahora con personas que están en Ciudad de México, en Guadalajara, en Querétaro, en Michoacán, no lo podríamos hacer sin estos instrumentos. Y esto atiza nuestra capacidad de reflexionar. Entonces también hay que observar en qué sentido estos instrumentos, por supuesto que problematizan nuestra cotidianidad y nuestras prácticas, vamos a decirlo así, tradicionales. Se exige que los docentes se actualicen con respecto a la relación con estas herramientas, pero también las podemos utilizar para reflexionar en comunidad, como lo hemos estado haciendo en este momento, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo tengo para agregar. Excelente tema. Bien, entonces entremos en la recta final.
Yo le pediría a Brenda y si alguien se suma, a que demos la reflexión final para ya podernos ir a desayunar. Decir que vamos a desayunar suena muy cero responsable de nuestra parte. Por un lado. Bueno, también a esto me gusta hablar sobre el prototipo o la idea que se tiene del filósofo. Casi siempre hemos sido como las personitas mamonas de la sociedad, pero también los que cuestionan todo, las personas incómodas, eh, y ya con estilo las personas irónicas, sarcásticas. Esa es la imagen que se ha construido sobre el filósofo, pero sobre la filósofa es algo que se está construyendo. Y en ese punto me gusta hacer énfasis de que la labor de la filósofa es todavía doble. O sea, sí mamona, sí sarcástica, irónica, pero también política. Política porque tiene que defenderse no solo a sí misma, sino también mostrar, evidenciar toda esta serie de opresiones, de machismos, micromachismos y de recursos, hay falta de recursos, pero también de oportunidades y no, de una serie de exclusiones. A la mujer se le ha excluido históricamente, pero, ay, no sé, todo esto me hace como un hervor en la cabeza, porque viene de una tradición filosófica, desafortunadamente, con Aristóteles diciendo cuestiones de la coinonía, de, de que la mujer es eh, inferior al hombre. Entonces, también los invito a que reflexionen cómo el filósofo hombre ha marcado a la mujer, solo por una condición de exclusión. Ese por un lado. Ahora, también hay que recordar que las mujeres hemos sido la parte oculta de la historia, pero también la que ha dado muchas oportunidades y ha sido más innovadora que el mismo hombre en su género. Bueno, esta es una invitación a reflexionar y también agradezco la oportunidad la oportunidad que se me dio de representar a una comunidad estudiantil a nivel nacional. No soy la primera presidenta, ya ha habido una presidenta anterior que Luis Adrián nos, nos, nos dijo quién era porque nosotros no la conocíamos. Si nos puede repetir su nombre, estaría muy agradecida. Sí, Magdalena Batarse, de Guadalajara. Ah, Magdalena de Guadalajara. Bueno, gracias Magdalena por anteceder a a este periodo. Y bueno, también quiero reiterar que las mujeres también transformamos y estamos aquí en pie de lucha y también nuestra condición. Tenemos que hacerlo todavía doble, no solo conocer del panorama, sino también ya no solo aportar, sino evidenciar y decir, no, aquí están mal estos y estos y estos y estos, por ejemplo, ¿vale? Esa es una invitación. Y pues se me fue también el hilo de la conversación, por marcar esto. Lo siento, chicos, a veces se me olvidan las cosas, pero no es el propósito. Bueno, ¿alguien gusta comentar algo? ¿Alguien más gusta cerrar con una reflexión? Belén, adelante. Sí, bueno, sé que la filosofía nos deja mucho para pensar, ¿no? Y sé que a veces nos detenemos a pensar mucho en la complejidad. Y no es que lo minorice,
no le quito ese valor a las teorías complejas, pero me gusta pensar en la sencillez en el sentido de que podemos empezar a entretejer desde lo micro en nuestras redes que tenemos, ¿no? En nuestros vínculos cercanos, en un sentido de, yo considero que la filosofía también nos invita a cuidar al otro, a la otra o al otro, y cómo desde ahí podemos también posicionarnos políticamente. Por eso mencionaba la política en mi intervención, porque si bien no me gustaría pensar la política solamente como algo, como una teoría muy compleja, ¿no? Y que quién sabe cómo chingado le vamos a hacer para que la sociedad prolifere, sino más bien qué vamos a hacer desde lo cerquita, desde lo cercano, vaya. Y creo que una invitación también que yo nos seguiría haciendo es seguir pensando en nuestras prácticas de cuidado que tenemos en sociedad, pero que se dan desde desde nuestros vínculos que vamos entretejiendo hacia afuera como si se ramificaran, ¿no? Entonces, no es solamente, sé que también es una cuestión quizás social que se ha tenido bueno, rescatando un poco de lo que decía Brenda, ¿no? Esto de los cuidados se ha atribuido más hacia el género femenino y creo que valdría mucho la pena rescatar eso de los ecofeminismos, que no solamente las mujeres podemos cultivar o abrazar o sostener, sino también que es algo a género, o sea, es todas las personas deberíamos comenzar a cuestionarnos y a reflexionar más sobre el cuidado, un cuidado suavecito que ayude a sostenernos y que sea suave no quiere decir que no sea fuerte, que no sea capaz de sostener, sino entonces también esa reflexión quizá nos ayude, no sé si decir que un poquito más, pero a lo mejor que abone a que ante una teoría compleja también vale mucho volver a la sencillez y a lo mejor en lo sencillo también encontramos, si bien no precisamente una respuesta, pero sí otra perspectiva de cómo posicionarnos y cómo vamos a actuar desde ahí. Muchas gracias, Belén, por tu valiosa participación. Bien, solamente leer los dos comentarios que tuvimos en redes sociales. El primero fue de Diana Aguilera Correa, quien felicitó a todos los participantes, especialmente a Natalia. Respetos para todos. Y por el otro lado, nuestro compañero Carlos Sánchez, pues manda un fuerte abrazo y saludos a todos. Entonces, bien, para ir cerrando esto, yo quiero agradecer a todos por tomarse el tiempo de poder dar unas palabras para todo y que sepan que pues esto queda para la posteridad y a lo mejor ahorita fue una charla profunda y que en un momento cuando volvamos a recurrir a este video y lo vean, vean cómo han progresado o cómo hemos progresado también como comunidad y también a nivel personal. Gracias a todos por sus reflexiones, me las llevo en lo personal también para cambiar a mí mismo y pues nada, gracias a todos, un aplauso aquí en las reacciones y pues nada, que tengan excelente fin y bonito fin de semestre. Hasta luego y muchas gracias a todos también los que nos han visto y los que verán este video. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Que estén bien. Saludos a todos. Hasta luego, feliz fin de semestre. Hasta luego. Adiós.